buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para hablarles de este tema tan interesante y que a mí me gusta mucho. Cuando hablamos de dislipidemia, ¿por qué es un tema importante para nosotros? Primero, porque todos sabemos que la aterosclerosis y sus complicaciones, que es la enfermedad coronaria con infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, son las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Y que si bien la etiología es multifactorial, este estudio que se llama el estudio Interhar es un estudio que fue hecho en 54 países con representación de todos los continentes del mundo, en el cual evaluaron 9 factores modificables de riesgo de enfermedad cardiovascular: obesidad, tabaquismo, no hacer actividad física, alimentarse mal, lípidos, fumar, consumo de licor. Y en ese estudio se documentó que todos esos factores juntos, 9 factores, dan cuenta del 90% de la probabilidad de uno sufrir un infarto de miocardio. Y dentro de esos nuevos factores, la dislipidemia y el tabaquismo fueron los más importantes. Ya también desde diferentes estudios epidemiológicos, genéticos, ensayos clínicos de medicamentos que reducen el colesterol, se ha podido demostrar una relación causal entre la aterosclerosis y la elevación de los lípidos. De tal manera que el abordaje de las dislipidemias es una parte esencial para la prevención y el manejo de la enfermedad cardiovascular. Cuando uno aborda a un paciente con dislipidemia, entonces debe seguir estos 5 puntos. Lo primero es que tenemos que enfatizar siempre el cambio de estilos de vida. Esto es para todos los pacientes, no importa el nivel de lípidos que tenga, no importa el riesgo cardiovascular que tenga el paciente, todos tienen que hacer cambios de estilo de vida, porque esos cambios, ese estilo de vida poco saludable es algo que comparten todos esos factores de riesgo de los que estábamos hablando. Lo otro es definir el diagnóstico de la dislipidemia. Lo hacemos principalmente con un perfil lipídico, pero les voy a mostrar también cómo podemos hacer otras pruebas que nos podrían ayudar a refinar el riesgo cardiovascular. Después, evaluar si esa dislipidemia puede ser secundaria a alguna patología específica. Posteriormente, evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, que va a depender entonces no solamente de cómo tiene ese perfil lipídico, sino también de cuál es la sumatoria de todos esos factores de riesgo que estamos hablando. Y establecer posteriormente una meta de tratamiento según el riesgo cardiovascular. Mientras más alto sea el riesgo, más agresivo voy a ser en el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico lo hacemos por medio de un perfil lipídico, y la primera pregunta que surge aquí es si el perfil lipídico debe ser realizado en ayunas o no. En nuestro medio todavía el perfil lipídico realizado en ayunas sigue siendo el estándar, pero cuando uno ve la evidencia que hay al respecto, uno se sorprende de cómo cada vez hay más guías y más recomendaciones de diferentes sociedades que recomiendan realizar el perfil lipídico no en ayunas, un perfil lipídico aleatorio, como gol estándar de la evaluación de los lípidos en los pacientes. Esto empezó desde Dinamarca, por la Asociación Danesa de Bioquímica Clínica, y los daneses han podido tener una cohorte muy grande de pacientes a los cuales les hacen perfil lipídico no en ayunas, que es su gol estándar, lo hacen a todo el mundo así, y han podido demostrar que ese perfil lipídico realizado no en ayunas es tan predictivo de riesgo cardiovascular como el que hacemos rutinariamente en ayunas. Y también se puede encontrar de una cohorte muy grande que cuando uno ve qué tanto varía un perfil lipídico no en ayunas versus en ayunas, uno ve que no es tanto como uno esperaría. Uno creería que tomarlo no en ayunas lo haría variar mucho, y en realidad lo que más puede variar son los triglicéridos, que pueden elevarse hasta 26 miligramos por decilitro. Esto puede tener ciertas variaciones porque pues, en estos estudios no estandarizan cuál es entonces la comida que ingiere el paciente antes de ese perfil lipídico que no se toma en ayunas, pero la reflexión que se hace es que en realidad no hay un cambio tan dramático, que sí son predictores de riesgo cardiovascular, y que se puede hacer un perfil lipídico tomado no en ayunas, es tan válido como un perfil lipídico tomado en ayunas.
Y aquí en esta otra diapositiva se muestran cosas muy interesantes al respecto. Uno es que si vemos como el día a día nuestro, el día a día nuestro es estar no en ayunas, o sea, de las 24 horas nuestras, 18 horas vamos a estar no en ayunas y 6 horas en realidad vamos a tener ayuno. Entonces, si queremos evaluar el perfil lipídico como representación de nuestro metabolismo de 24 horas, debería ser un perfil lipídico no en ayunas, que un perfil lipídico tomado en ayunas, que solamente va a representar entonces mi metabolismo durante 6 horas. Eso por un lado. Por otro, entonces, cada vez hay evidencia prospectiva de más y más personas donde se ve que el perfil lipídico no en ayunas es predictor de riesgo cardiovascular. Las guías cada vez lo sugieren. Las últimas guías del Colegio Americano de Cardiología del 2018, ellos no dan ninguna predilección por el perfil lipídico en ayunas o no en ayunas, dicen que puede hacer cualquiera de los dos. Es más práctico, es más seguro, específicamente para pacientes, por ejemplo, diabéticos, que ponerlos en ayunas, especialmente si son insulino requirientes, puede generar algún riesgo de que puedan tener alguna hipoglicemia. Ahorra costos, porque pues es un paciente que va a poder hacerse el perfil lipídico en el mismo día que el médico se lo ordenó. También va a ser más amigable para el paciente, para el laboratorio y para el médico. Son perfiles lipídicos que el laboratorio también va a ser más eficiente para el laboratorio porque no les va a saturar entonces la hora de la mañana donde todos los pacientes van a hacerse el mismo examen, ¿sí? Entonces la reflexión es como a ver que el perfil lipídico tomado no en ayunas también es válido y que puede ser inclusive mucho más práctico y costo efectivo. Pero definitivamente hay algunas características de algunos pacientes que sí debemos hacerles un perfil lipídico en ayunas. ¿Cuáles? Específicamente cuando hablamos de triglicéridos. Cuando tenemos hipertrigliceridemias marcadas por encima de 400, debemos hacer perfil lipídico en ayunas y también debemos recordar que el cálculo que hacemos del colesterol LDL, que es por la fórmula de Frey-de-Waal, es un cálculo que no tiene validez cuando los triglicéridos están por encima de 400, entonces también ahí vale la pena hacerlo en ayunas. Cuando hacemos un seguimiento de un paciente con hipertrigliceridemia, un paciente que ha tenido una pancreatitis por hipertrigliceridemia, al iniciar medicamentos que causan hipertrigliceridemia grave, como los esteroides o los estrógenos, algunos medicamentos inmunosupresores, y al tomar otras muestras que requieran ayunos, ¿sí? Si el paciente va a hacerse una muestra que definitivamente sí requiere ayuno, una glicemia en ayuno, o se va a hacer unos niveles de monitoreo de algún medicamento, pues ahí sí puede hacerse el perfil lipídico en ayunas. Pasamos entonces a evaluar las apolipoproteínas. ¿Cuándo puede ser benéfico medir este tipo de apolipoproteínas que son estudios adicionales al perfil lipídico convencional? Entonces, cuando vemos un perfil lipídico convencional, lo que estamos viendo es que una medición de unos triglicéridos, una medición de un colesterol total que incluye entonces un colesterol HDL, un colesterol LDL, unos remanentes de colesterol y una lipoproteína minúscula. Pero entonces, en el perfil lipídico convencional lo que medimos es un HDL y el LDL lo calculamos a partir entonces de ese HDL de los triglicéridos y del colesterol total. De tal manera que estamos dejando de medir en un perfil lipídico algunas proteínas, algunas lipoproteínas que tienen un potencial aterogénico y que pueden impactar en el riesgo cardiovascular del paciente y que nos pueden estar quedando sin evaluar. Todas estas lipoproteínas que son aterogénicas comparten una apolipoproteína común, que es la ApoB, que son entonces el colesterol LDL, los remanentes del colesterol, que aquí están las lipoproteínas de muy baja densidad y las de densidad intermedia, y la lipoproteína minúscula, que es un subtipo específico de LDL. Y desde el punto de vista práctico, lo que sucede es que medir ApoB aumenta mucho los costos, y desde el punto de vista práctico, si nos ponemos a ver estas lipoproteínas aterogénicas, todas están enmarcadas en un colesterol que podemos llamar colesterol no HDL, o que llamamos colesterol no HDL. Si usted coge el colesterol total y le resta el HDL,
pues lo que le quedan son todas estas lipoproteínas. De tal manera que el colesterol no HDL es una forma práctica, no aumenta costos, sencilla, fácil, de evaluar mucho mejor el riesgo predictivo de un perfil lipídico que solamente evaluar el colesterol LDL. Y esta diapositiva nos muestra por qué ciertas lipoproteínas tienen potencial aterogénico y otras no. Cuando vemos los diferentes lipoproteínas y fracciones del perfil lipídico, todas tienen algún porcentaje de colesterol, ¿sí? Las VLDL, los kilomicrones, todas tienen algo de colesterol. Los kilomicrones van a tener mucho más triglicéridos que colesterol, pero finalmente no terminan siendo aterogénicas. ¿Por qué? Porque son muy grandes y ese tamaño molecular tan grande no les permiten pasar la íntima de las arterias, no permite llegar entonces a la matriz celular donde se genera el proceso inflamatorio de reclutamiento de macrófagos, generación de inflamación y generación de oxidación y aterosclerosis. Mientras más pequeñas empiezan a ser esas partículas, como las VLDL pequeñas, las lipoproteínas de densidad intermedia, remanentes de kilomicrones, lipoproteína minúscula y LDL, pasan más fácil esa íntima y van a generar acá procesos inflamatorios, oxidativos y de formación de aterosclerosis. Y aquí en esta quiero también resaltarle la importancia de conocer eso en esta diapositiva. Miren que estos pacientes son pacientes que tienen, por ejemplo, este es un paciente que tiene una hipercolesterolemia aislada con unos triglicéridos normales. Este otro paciente es un paciente que tiene una hipercolesterolemia combinada, tiene tanto elevación de colesterol como de triglicéridos, con unos triglicéridos que están moderadamente elevados. Y este otro paciente tiene unos triglicéridos muy altos, un suero completamente pues lipémico. Y lo importante de aquí es que si nos vamos a ver como vemos tradicionalmente el perfil lipídico, que es solamente enfocarnos en ver el colesterol LDL, entonces en estos dos subgrupos de pacientes vamos a ver que el LDL no está tan elevado y podríamos decirle al paciente que no tiene tanto riesgo cardíaco porque su colesterol no está tan alto. Pero estamos dejando de ver entonces todas estas partículas que también son aterogénicas, como las llamamos VLDL, densidad intermedia, remanentes de kilomicrones. Y que de manera práctica en el perfil lipídico, ¿cómo las vamos a evaluar? Pues simplemente cogiendo el colesterol no HDL, restándole a ese colesterol total el HDL y viendo que este paciente tiene entonces un colesterol no HDL alto. Pero cuando vemos ese otro grupo de pacientes, estos pacientes lo que va a predominar son kilomicrones y VLDL grandes. Estos pacientes no tienen tanto potencial aterogénico. ¿Por qué? Como lo estábamos diciendo, si bien su perfil lipídico es bastante escandaloso porque tiene unos triglicéridos demasiado altos, esas partículas tan grandes no van a atravesar la íntima y no tienen potencial aterogénico. Este paciente es el que fácilmente tiene muy alto potencial aterogénico, un colesterol no HDL muy alto y que puede pasar desapercibido para muchos. La otra es la lipoproteína minúscula. La lipoproteína minúscula es un tipo específico de partícula LDL que tiene otra apolipoproteína que es esa minúscula, y esa apolipoproteína minúscula se ha visto que tiene un potencial protrombótico al inhibir la fibrinolisis, también tiene un potencial proinflamatorio y aterogénico por su contenido de colesterol, que es aproximadamente un 30%. Entonces, puede haber pacientes, que a todos nos ha sucedido, pacientes jóvenes que tienen un perfil lipídico relativamente muy normal, con enfermedad aterosclerótica prematura o estenosis aórtica a temprana edad, quienes tienen lo que tienen es una elevación importante de lipoproteína minúscula que no se va a ver reflejada en el perfil lipídico. Entonces, hay diferentes indicaciones de mediciones y depende pues de las sociedades científicas donde ustedes los vean. Entonces, pacientes con enfermedad cardiovascular prematura definitivamente debe hacerse, pacientes con hipercolesterolemia familiar, con historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o que ya tenían niveles elevados de lipoproteína minúscula, pacientes con enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de hipolipemiantes, o algunos dicen que todos los pacientes con riesgo cardiovascular intermedio o alto. Y
algunas de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de Química Europea. Ellos inclusive dicen que el factor de medición adicional más importante para predicción del riesgo cardiovascular es la lipoproteína minúscula y que debería ser medido al menos una vez en todos los pacientes que son evaluados para riesgo cardiovascular. La determinación solamente debe ser hecha una vez porque la lipoproteína minúscula no se afecta con los hipolipemiantes, con las estatinas, de tal manera que su medición nos predice riesgo cardíaco, mas no nos impacta mucho el manejo, porque las estatinas no son medicamentos que disminuyan mucho sus niveles. Ahora hay unos medicamentos nuevos que se llaman los inhibidores de la PCSK9, que bajan mucho el colesterol y que parece que tienen, en algunos subanálisis que han hecho los estudios, tienen una disminución de lipoproteína minúscula y pareciera que en parte esto explicara su beneficio, pero faltarán más estudios futuros que nos demuestren que bajar esa lipoproteína minúscula disminuye los eventos cardiovasculares para tenerlo como una estrategia rutinaria de medición y de evaluación en los pacientes. En cuanto a la apolipoproteína B y la A, pues lo que hay que decir es que estas no están estandarizadas para definir el manejo de los pacientes. La ApoB tiene una amplia correlación con riesgo cardiovascular y con el colesterol no HDL, de tal manera que más que medir, desde el punto de vista práctico, más que medir ApoB, uno mide colesterol no HDL y tiene una predicción de riesgo muy parecida a la predicción que te da el ApoB. Entonces, medir ApoB lo que va a hacer es incrementar mucho el costo sin dar un valor agregado adicional. Las últimas guías 2018 americanas sugieren que medición de ApoB podría tener alguna utilidad en pacientes que tienen hipertrigliceridemia de más de 200, precisamente para evaluar si esos pacientes que tienen esa hipertrigliceridemia de más de 200, ¿sí?, lo que tienen es lipoproteínas aterogénicas, que no son medidas pues como con el LDL, porque como lo decía aquí previamente, todas esas lipoproteínas aterogénicas comparten ApoB. Muy bien, y la ApoA está presente, es la principal lipoproteína presente en el HDL, mas no está estandarizada para medir y su correlación no es directa, porque puede haber varias moléculas de lipoproteína A en cada HDL, de tal manera que no hay una correlación directa, entonces no hay como una recomendación pues para medirla. Lo otro es pasar a considerar causas secundarias, son múltiples, aquí hago pues como un pequeño resumen de las más comunes. En la elevación de colesterol total y LDL, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, el mieloma múltiple, esteroides anabólicos, progestágenos, colestasis, inhibidores de proteasa, en triglicéridos, falla renal, diabetes mellitus, obesidad, consumo excesivo de alcohol, hipotiroidismo, tiacídicos, beta bloqueantes, corticosteroides, estrógenos e inhibidores de proteasa. Entonces, la reflexión aquí es que cuando vemos un paciente con dislipidemia, tenemos también que medir entonces TSH, bioquímica hepática, evaluar si el paciente tiene alguna enfermedad renal adicional y también evaluar los medicamentos que toma el paciente, porque también esos medicamentos pueden ser una causa secundaria de elevación de lípidos y el tratamiento de ese paciente puede que ni siquiera necesite estatina, sino tratar esa causa secundaria que está haciendo elevar sus lípidos. Ya pasamos a la evaluación del riesgo cardiovascular. En la evaluación del riesgo cardiovascular, antes de pasar como a las calculadoras de riesgo, hay ciertas alarmas del perfil lipídico que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, como ciertas banderas rojas de los lípidos. Y es que hay alteraciones que por sí solas generan tan alta predicción de eventos adversos para el paciente que deben intervenirse por sí solas. Uno es los triglicéridos más de 880, porque están definitivamente muy asociados a alto riesgo de pancreatitis. El colesterol LDL cuando está por encima de 500, porque está asociado entonces con hipercolesterolemia familiar homocigota y altísimo riesgo cardiovascular. Colesterol LDL más de 190 porque está correlacionado con hipercolesterolemia familiar heterocigota y muy alto riesgo cardiovascular, más de 155 pero en niños, y cuando tenemos niveles de lipoproteína minúscula más de 150. Una lipoproteína minúscula elevada es más de 50 miligramos, cuando está más de 150 es muy alto riesgo cardiovascular, con alto riesgo de infarto y estenosis aórtica a temprana edad.
Las diferentes guías también nos resaltan unos subgrupos de pacientes antes de evaluar el riesgo cardiovascular que definitivamente deben ir a tratamiento con estatinas porque son grupos que de entrada tienen muy alto riesgo. Los diabéticos, que están entre 40 y 75 años, colesterol LDL muy elevado, más de 190. Los pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria establecida o enfermedad arterial periférica. Y una vez consideramos esos factores que de entrada nos predicen alto riesgo sin importar otros factores, entonces pasamos a la evaluación del riesgo cardiovascular por medio de diferentes scores. Y para escoger el score hay muchos, ¿sí? Pero son scores que han sido validados en diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces debemos escoger los scores que hayan sido validados en nuestra población. Para el caso de Colombia tenemos el PROCAM, tenemos el score de Framingham al cual se le hace un ajuste y está este otro score que se llama el Global Risk. El Global Risk Score es muy fácilmente accesible y tiene una gran utilidad porque toma en cuenta 150 países, o sea, tiene datos de 150 países y es fácilmente accesible por internet. Este es un ejemplo. Usted ingresa al Global Risk, pone el país, Colombia, género, edad. Mire que aquí tiene algunos factores de riesgo. Estas escalas no toman en cuenta todos los factores de riesgo. Esa es otra de las reflexiones que uno tiene que tener en cuenta. Mire que estábamos hablando de múltiples factores de riesgo. Se tiene en cuenta el género, la edad, si fuma o no, si tiene diabetes o no, presión arterial y colesterol. Entonces mire que se están dejando por fuera algunos. Por eso es que uno tiene que tener como una visión mucho más amplia del paciente y no solamente basarse en esto. El Framingham y el PROCAM que han sido validados en Colombia, que se ha visto que el PROCAM tiene una buena opción para estimar el riesgo cardiovascular y el Framingham se vio en diferentes cortes que sobreestimaba el riesgo, por lo tanto se hizo una recalibración y lo que a usted le dé el score de Framingham debería multiplicarlo por 0.75 para que le dé pues como el riesgo recalibrado para Colombia. Eso te va a dar en porcentaje. ¿Qué te va a dar esa escala? Te va a dar en porcentaje la probabilidad de que puedas tener un infarto, un derrame cerebral o un evento cerebrovascular o una muerte cardíaca en los próximos 10 años. Y en base a eso, entonces vamos a enfocar nuestro tratamiento. Aquellos pacientes que están menos de 5% decimos que tienen un bajo riesgo y básicamente van a ir a modificación del estilo de vida. Los pacientes que tienen muy alto riesgo, más de 20, van a ir a cambios del estilo de vida, además terapia con drogas. La primera elección de terapia con drogas van a ser las estatinas. Hay unos pacientes que son borderline, 5 a 7.5, y los pacientes que son en riesgo intermedio en los cuales tenemos que hacer una discusión entre el paciente y el clínico y evaluar otros factores que me puedan predecir eventos cardiovasculares para tomar la elección de si tratar o no tratar. Mientras más elevado esté el riesgo, pues más beneficio va a tener el paciente de la terapia, mientras más bajito, menos beneficio va a tener. Y en algunos pacientes, si queda alguna poca certeza, cuando usted hace esa evaluación o el paciente no está como muy convencido en tomar la estatina, uno de los estudios que puede tener gran utilidad, porque es un gran predictor de eventos cardiovasculares, es la medición del score de calcio, que es una medición que se hace por tomografía, no implica mucha radiación, se estima que aproximadamente es igual que hacer una mamografía y es altamente predictiva de eventos cardiovasculares. Y tenemos que tener en cuenta entonces en estos pacientes mirar factores que aumentan el riesgo. ¿Cuáles? Todos estos. Entonces, antecedentes de eventos cardiovasculares tempranos en los familiares, hombres menos de 55, mujeres menos de 65, hipercolesterolemias con LDL más de 160, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria crónica, historia de menopausia o preeclampsia, hipertrigliceridemia persistente, PCR ultrasensible de más de 2, lipoproteína de más de 50, ApoB de más de 100 o un índice tobillo graso de menos de 0.9. Cuando evaluamos entonces esos pacientes que están en bajo riesgo o riesgo intermedio, podemos, después de hacer esa discusión, tomar la decisión de tratar con medicamentos o la decisión de no. Y en ese paciente entonces que nos queda
como una poca certeza, se podría considerar hacer un score de calcio, porque aquellos que tienen un score de calcio de 0, se considera que el riesgo que tienen a 10 años de hacer un evento cardiovascular es de menos del 3%, por lo tanto no se beneficiarían de terapia con estatinas. En cambio, los que tienen más de 100, si tienen un riesgo de más del 10%, deberían ir a terapia con estatinas, y los que están entre 1 y 99, se piensa más en darles que no darles estatinas. Y ya el tratamiento, para terminar, pues la parte grande que se debe pues como uno tener en cuenta del tratamiento es que a mayor riesgo, más agresivo el tratamiento. Mientras más riesgo cardiovascular, más tenemos que bajar el LDL, más alta la dosis de estatina. El tratamiento inicial es con estatinas, si no logramos objetivos es donde consideramos otros hipolipemiantes. Entonces, ¿cuáles pacientes son los que tienen el más alto riesgo? Los que van a prevención secundaria, que ya tienen eventos cardiovasculares de base. Esos pacientes, el objetivo LDL menos de 70 y una reducción de LDL de más del 50%. Y en cuanto a prevención primaria, los que todavía no han tenido eventos, entonces aquellos que tienen colesterol de más de 190 LDL, pues son de muy alto riesgo. Los diabéticos con LDLs de más de 70, los cuales deben ir a estatina de moderada intensidad, o si tienen alto riesgo cardiovascular, a estatina de alta intensidad para bajar más del 50%. Y ya los que tienen riesgo intermedio deben ir a estatina de moderada intensidad. Y este es las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinología. Quiero hacer pues como un contraste entre las de cardiología y las de los endocrinólogos. Los endocrinólogos son más agresivos, las recomendaciones de los endocrinólogos, más agresivos en disminuir el LDL, precisamente porque lo que se ha venido viendo en los estudios de manejo de colesterol es que mientras más bajito es mejor. Y ellos, en los pacientes que tienen el riesgo más extremo, se considera que debe llegarse a niveles de LDL menos de 55. Y otra cosa que me parece bastante interesante y relevante de esta guía es que te dan también pautas de evaluar el colesterol no HDL e inclusive ApoB. El colesterol no HDL debe ser tu segunda estrategia terapéutica después de haber logrado la meta LDL, porque como lo decía previamente, en ese colesterol no HDL están otras lipoproteínas aterogénicas además del LDL. Entonces, ya para concluir, las recomendaciones de estilo de vida saludables deben ser para todos los pacientes. El perfil lipídico no en ayunas debería ser el estándar de evaluación. Practicidad, costos, comodidad para el paciente. El perfil lipídico en ayunas para el seguimiento de pacientes con hipertrigliceridemias. Considerar hacer lipoproteína A minúscula, especialmente en pacientes con enfermedad coronaria temprana, recurrente a pesar del control de lípidos, o estenosis aórtica a temprana edad. Considerar siempre las causas secundarias, saber que a estos pacientes les debemos hacer entonces niveles de glucosa, TSH, evaluar pruebas de función hepática, mirar que no tengan falla renal, síndrome nefrótico, evaluar los medicamentos y la obesidad. El riesgo cardiovascular para nosotros en Colombia, evaluarlo por medio de escalas como el Framingham, el PROCAM o el Global Risk. Hay algunos factores que son potenciadores del riesgo, que deben ir asociados entonces a esta evaluación de riesgo cardiovascular: PCR, triglicéridos, LDL más de 160, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y enfermedades inflamatorias crónicas. El score de calcio, que puede ayudar a refinar el riesgo en aquellos pacientes que están limítrofes o con riesgo intermedio. Y como conclusión, mientras más riesgo cardiovascular, tratamiento más agresivo. Esto es como una diapositiva que resume muchos de los estudios que se han hecho de estatinas. Mire que al principio, desde la época del 94, entonces se decía que tener el colesterol alto era malo, lo bajaban de 200 el LDL a 120. Después nuevos estudios empezaron a considerar que tenerlo en el rango promedio no es bueno, bajaban hasta 100 el LDL. Después nuevos estudios mostraron que tenerlo más bajo era mejor, bajarlo hasta 60. Después nuevos estudios muestran que aún más bajo es aún mejor. Y con los estudios de los PCSK9 se ha mostrado que lo más bajo es mucho mejor. En estos llegaban más o menos a niveles promedios de LDL de 25 o 30. Muchas gracias.